Buenas noches, alumnos. Comenzamos una semana nueva, la semana 22, y vamos a trabajar entonces un nuevo contenido, avanzando en lo que estamos trabajando ya anteriormente, que era funciones, ¿ya? Estamos conociendo ya, trabajamos la función lineal y ahora vamos a conocer lo que es la función afín, ¿ya? Así se llama, mírenlo bien. Función afín, ¿ya? La cual se define como de esta forma, donde su dominio entonces son todos los reales, como ustedes observan, es el conjunto de todos los reales, y su recorrido son también todos los reales, recordando lo que ya hemos mencionado anteriormente, que el dominio corresponde a los valores de x y el recorrido a los valores de y. Ya que recuerden que f de x es igual a y, se puede escribir de ambas formas, como y igual la expresión o f de x igual la expresión. Algo que ya vimos en la función lineal, ¿ya? Donde x entonces, que es el dominio, corresponde a la función del recorrido igual a la forma, entonces esta ya sería la forma en cómo es la función lineal, o sea, afín. Recuerden que la función lineal era solo eso, mírenlo bien, f de x igual m por x, ¿cierto? Esa sería la función lineal. Y la función afín, ahora, se le agrega entonces la suma de este c, este valor numérico c, que se les entrega o se les puede preguntar, pero hay formas de encontrarlo a partir del gráfico, que es lo que vamos a explicar después. Entonces, para que ustedes tengan clarito, la forma entonces de la función afín, para saber qué es función afín, se debe tener entonces un valor numérico conocido, m, por x, más c, que es cualquier valor, un valor conocido, solito, sin x, donde por definición entonces m es la pendiente, así es como se llama, al igual que en la función afín, o sea, en la función lineal, porque en ambas la función, la pendiente siempre va a ser m, en este caso, que es quien acompaña al x multiplicando, ¿cierto? Y además no puede ser igual a cero, o sea, debe ser distinto de cero, ¿cierto? Como dice ahí, porque si fuera cero, al multiplicarlo por x, se anula y no tendríamos entonces una función ni lineal ni afín, ¿cierto? Recuerden los nombres. Estamos comparando igual también que la función lineal, entonces m por x, y la función afín, que es m por x más c, que ahí se le agrega este c, pero que si m es 0, se anula y sería una función constante, que es cuando es solo el número sin x, ¿ya? Y además también tenemos que c es el coeficiente de posición, se le llama, e intercepto, o sea, además, el intercepto es donde intercepta al eje y, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo que lo voy a ocupar durante la explicación. Tenemos aquí una función, por ejemplo, afín, donde c, ¿cierto? Es 2, que sería el intercepto, donde pasa por el eje y, ¿ya? Por el valor que pase la recta en y, sería entonces este valor c, que obviamente tampoco puede ser igual a 0, porque si fuera igual a 0 quedaría como una función lineal. Si fuera 0c, sería, ¿cierto? Entonces tiene que ser distinto de 0 para que cumpla las condiciones de ser una función afín, ¿ya? Como explicaba entonces, se los voy a mostrar aquí en el gráfico. Vamos a trabajar cualquier función sea, no voy a especificarla, sino que voy a ver la comparación gráficamente de la función lineal con la función afín. ¿Y a qué se refiere este valor de c? Que es muy importante. Entonces, fijémonos. La recta que se encuentra en azul, fíjense ahí, la recta que está en azul, ahí lo voy a apuntar con el lápiz, esta recta que está ahí,
Es una función lineal porque pasa por el origen que es 0,0, ¿cierto? El origen acá, 0,0. Pasa por el origen, entonces como pasa por el origen, es una función lineal, ¿cierto? De la forma m por x. F de x igual m por x. Entonces, les voy a mostrar ahora una función afín, que es la que está en negro y la que está en rojo, donde esta función o esta recta no intercepta el eje, o sea, el origen, no pasa por el origen, sino que es una traslación de la función lineal para hacer una función afín, ¿cierto? Entonces, la traslación lo indica el valor de c, como les decía anteriormente, porque es la única diferencia que tienen entre la función lineal y la función afín. Este valor de c indica de que la función lineal se traslada c unidades, o sea, por ejemplo, si fuera 2, en este caso, por ejemplo, 2 unidades hacia arriba, positivo. Cuando c es un valor positivo, si fuera un valor positivo, entonces se traslada hacia arriba. Y si fuera un valor negativo, como dice acá, se traslada hacia abajo del eje Y. En este caso, en el Y se mueve. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, acá en la función h de x, el c era negativo. ¿Ya? Específicamente es igual a menos 2. Porque yo lo coloqué en el punto acá, menos 2. Tendría que haber puesto así. Pero a modo general me refiero que cuando el c es positivo, la función lineal se traslada hacia arriba, la cantidad que diga c, y pasa a ser una función afín. Cuando c es negativo, se traslada hacia abajo, según el valor de c, y pasa también a ser una función afín, que es la traslación entonces. La traslación de la función lineal para luego ser una función afín en el momento que se traslada. ¿Ya? Lo vamos a ver con más ejemplos después en la clase cuando estemos haciendo la actividad esta semana. ¿Ya? Ahí yo les indico las indicaciones donde, qué página sería entonces esta semana y dónde tienen que leer. Otro dato súper importante que va a permitir realizar la actividad también es determinar cuánto vale la pendiente. ¿Ya? O sea, yo puedo determinar cuánto vale la pendiente si, por ejemplo, me entregan el gráfico y yo pueda determinar 2 puntos. Este es un punto en el plano cartesiano y este también sería un punto en el plano cartesiano. Entonces, si yo conozco 2 puntos de la recta, ¿cierto?, que pasan por esta recta, puedo determinar entonces el valor de la pendiente, que es en el caso del ítem 2 de la página 106, que les corresponde. Ya lo verán en las indicaciones, como les dije, pero les adelanto que esa es la página que pide entonces determinar la pendiente a partir de 2 puntos de la recta, de esta recta que estamos trabajando, en este caso función afín. Entonces voy a poner aquí como ejemplo, ¿cierto? Determinar cuánto vale m, ¿cierto? Eso es lo que nos preguntan, lo que nos piden, que es la pendiente, a partir de 2 puntos de esta recta, por ejemplo, el 2,1, que es un punto en el plano cartesiano, y el 4,5, que pertenece al plano cartesiano. Son 2 puntos que pasan por una recta, ¿cierto? Y quiero saber cuánto vale m. Entonces lo que hago es reemplazar. Recuerden, chicos, que estos puntos, a lo que me refiero acá, por ejemplo, x1 y 1, que están después en la fórmula, x2 y 2, se refiere a estos puntos donde, por ejemplo, el primer punto va a ser x1 y 1, ¿cierto? Y este sería y2, o sea, x2 y 2. Entonces yo me voy acá, según esos valores, a la fórmula que dice x2 menos x1, x2 menos x1, o sea, 4
menos 2, ¿cierto? Partido por 5 menos 1. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar 2 partido por 4, que eso es igual a 1/2. Simplificado. Resuelvo entonces 4 menos 2, 5 menos 1. Simplifico y me va a dar entonces que la pendiente en este caso es igual a 1/2. Eso es un valor específico donde entonces la función que yo estoy buscando, sabemos, la voy a escribir aquí al ladito, que la pendiente es igual a 1/2, o sea, obtiene esa forma. El valor de C lo podemos obtener, por lo general nos dan un gráfico, entonces a partir de eso tenemos que determinar entonces cuánto vale C, que es el punto donde intersecta entonces la recta del eje Y, como sale ahí, ¿cierto? Igual durante la clase que tengamos el día martes, les voy a explicar cada ítem que tienen que desarrollar y vamos a recordar lo que ahora entonces está en el video, que es la materia. Esto sería entonces todo lo que respecta a la función afín. ¿Ya? Espero que se encuentren bien. Nos veremos entonces el martes. Los espero en clases como todas las semanas. Muchos cariños.